Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2. Carta a los Romanos, capítulo 2, en sus versículos del 1 al 3. Aleluya. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 2, versículos del 1 al 3. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio del Espíritu Santo, que pongas tus palabras en mi mente y en mi corazón y sirvan de edificación para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puesto en nuestro lugar, voy a compartir el tema: cuando juzgas a otros te condenas a ti mismo. Cuando juzgas a otros te condenas a ti mismo. Y meditando, ¿verdad?, en este pasaje, vino a mi mente el acontecimiento, ¿verdad?, del rey David, en el cual se presenta el profeta Natán y le narra una parábola y le dice: fíjate, oh rey, que había, ¿verdad?, un hombre rico que tenía muchísimas ovejas, muchísimo ganado, ¿verdad?, muy rico, y llegó un visitante a su casa y dice, y fue y le quitó a su vecino, ¿verdad?, la única oveja que tenía y la mató, ¿verdad?, para darla de banquete a su visitante. Él le dice: ¿y qué se debe hacer con tal persona, no? Entonces David como juez, pero como rey más que nada, ¿no? Porque en aquellos tiempos los reyes eran absolutos, es decir, su palabra era la ley. Lo que el rey decía tenía que cumplirse, y obviamente pues nadie estaba por encima del rey, ¿no?, excepto el rey de reyes y señor de señores, ¿verdad?, que él está muy por arriba de cualquier rey, cualquier gobernante, cualquier presidente. Es el Dios Todopoderoso. Entonces David, ¿verdad?, lanza una sentencia. Le dice: bueno, es que tal persona, dice, es digno de muerte. Sentido sentencia, ¿verdad?, juzgó. Lo que no sabía, obviamente, porque pues, lo que estamos leyendo ahorita es en el Nuevo Testamento y la historia de David es en el Antiguo Testamento. Entonces no existía la revelación, ¿verdad?, que nosotros hoy tenemos. Entonces lo que no sabía el rey David era que conforme estaba juzgando a otro, se estaba condenando él mismo. O sea, eso no lo supo hasta el momento en que el profeta tomó y le dijo: tal persona o el tal hombre eres tú. Y ahí es donde David, ¿verdad?, supo que se estaba refiriendo a él. Obviamente que si el rey David hubiese sabido que el asunto, ¿verdad?, era con él, pues a lo mejor hubiera dado una sentencia favorable. Entonces, pero como no sabía, de una vez dijo: bueno, tal hombre, ¿verdad?, es digno de muerte, merece morir, por lo que él hizo.
Y el profeta Natán le dice, el tal hombre eres tú, ¿no? Pero Dios ha dicho eso de ti, y le da todo el conocimiento de toda la historia de David. Y David se arrepiente. Y dice el profeta, también Jehová te ha perdonado. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, que debemos de tener cuidado en que nosotros nos convirtamos en jueces para poder condenar a los demás. Obviamente que está refiriéndose que nosotros no podemos ir y condenar a alguien cuando nosotros, ¿verdad?, nos encontramos en iguales circunstancias. Entonces nosotros tenemos que tener ese gran cuidado para no caer en lo que hizo David, ¿verdad? Que nosotros ya vivimos en otros tiempos, ahora sí que diferentes a los del rey David, pero que se estaban viviendo, ¿verdad?, estos problemas dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy vivimos tiempos donde es fácil de igual manera señalar errores ajenos. El problema no es solo señalar el pecado, sino que el problema está en la hipocresía de la persona que señala, ¿no?, o que juzga. Entonces Pablo confronta a quienes se creen justos, dice, pero hacen lo mismo. El juicio sin misericordia revela un corazón que también necesita arrepentimiento. O sea, cuando alguien condena sin misericordia, entonces hay algo dentro de ese corazón que hace externar un juicio en contra del prójimo. Entonces nosotros vamos a analizar, ¿verdad?, este pasaje del apóstol Pablo a los romanos y tomando en consideración, ¿verdad?, lo que es decir, el acontecimiento en que David se condenó a sí mismo y que nosotros de igual manera nos condenamos a nosotros mismos cuando juzgamos a otros, claro, en un contexto diferente. Es decir, aquel fue una parábola, nosotros, ¿verdad?, prácticamente es en un mundo espiritual, diferentes contextos culturales, pero de igual manera diferentes situaciones espirituales. Primero, el peligro de juzgar a otros. Entonces Pablo nos dice que en lo que juzgamos a otros nos condenamos a nosotros mismos. Juzgar aquí implica condenar y ponerse en el lugar de Dios, o también ponerse como enviado de Dios. Es decir, cuando me pongo a juzgar a alguien, ya sea que me ponga yo en el lugar de Dios, es decir, como si yo fuera Dios para condenarme, o de igual manera como un enviado de Dios, decir, bueno, si como Dios me envió, ahora yo como representante de Dios, yo digo esto y esto y esto, y empiezo a señalar y a condenarme. Eso pueden ser dos situaciones que para el caso nos da lo mismo. Entonces, si alguien dice, bueno, me envió Dios, si lo envió Dios, no hay asunto que tratar, ¿no? Si lo envió Dios para que juzgue, no se discute. Pero si la persona está usurpando el lugar que le corresponde a Dios, entonces habrá consecuencias. También podemos notar que muchas veces vemos nosotros con gran claridad el pecado ajeno, pero que ignoramos el propio y no podemos ver el propio. Entonces, ¿qué implica eso? Que criticar a los demás no nos hace justos, y señalar el pecado de otros no borra el nuestro. El dedo que señala también acusa. Entonces, cuando nosotros señalamos
o condenamos una falta ajena, nos convertimos en jueces. Pero el peligro, ¿verdad?, es que nosotros también, al condenar a otros, nos condenamos a nosotros mismos. Ahora, en un contexto de que nosotros podemos reprender, ¿verdad?, a una persona mundana, pues claro, usted puede ir, ¿verdad?, al alcohólico y usted puede ir a predicarle, a reprenderlo. ¿Por qué? Porque no es haciendo lo mismo. Es decir, el cristiano ya ha salido del mundo. De igual manera, si usted va y reprende a una persona que practica la brujería, pues obviamente el cristiano no lo hace. O que incite, ¿verdad?, a los brujos, y usted va y conoce a una persona con un pie dentro de la iglesia, ¿verdad?, y usted va y le reprende, claro, tiene autoridad. ¿Por qué, verdad? Porque el cristiano ya no practica tales cosas. Entonces aquí el peligro es cuando el que juzga hace lo mismo. Ahí está el peligro. Ahora, si la persona va a reprender algo que obviamente no lo está practicando, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la persona no está practicando lo mismo, no lo está haciendo. Porque también caemos en el otro extremo, de que la gente dice, bueno, es que Pablo dice que tú que haces lo mismo, ¿por qué condenas a tu hermano? Y con eso, la gente que lleva doble vida, o el cristiano carnal, el cristiano pecador, se quiere justificar, o incluso lo mundano. En una ocasión, debatiendo, ¿verdad?, en las redes, alguien me dijo, es que, dice, no puedes condenar, no puedes, ¿verdad?, juzgar a nadie. Sí, cuando la persona está haciendo lo mismo, no puede juzgar a otro. Pero si vivimos en santidad, podemos juzgar a otro. Si nosotros no estamos practicando lo mismo. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces dice, porque tú te juzgas, haces lo mismo. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo mismo, pues mejor es, ¿verdad?, quedarse callados. Entonces dice el apóstol Pablo, porque tú te juzgas, haces lo mismo. Entonces, Dios no solo mira acciones externas, sino que mira la coherencia. Es decir, bueno, si alguien va a ir a exhortar a otro, pues debe de tener una conducción moral distinta. O sea, no puede alguien que vive en adulterio ir a reprender a otro que vive en adulterio. O sea, no lo va a poder hacer. ¿Con qué autoridad? Entonces, los padres, ¿verdad?, que gritan en la casa, ¿con qué autoridad le van a decir al hijo, ¿verdad?, a los hijos que no griten? A los padres que pelean en la casa, ¿con qué autoridad van a ir o van a querer reprender a los hijos que pelean en casa? Entonces tiene que haber coherencia. Es decir, que la persona que va a ir a hacer tal cosa no debe de estar en iguales condiciones. ¿Por qué? Porque si está en igual condición, se va a condenar a sí mismo. Entonces, estar en iguales condiciones y exhortar a alguien, o no haber coherencia entre lo que dice y lo que hace, a eso se le llama hipocresía. Entonces, la hipocresía fue uno de los pecados más confrontados por Jesús. Porque Jesús confrontó, ¿verdad?, en gran parte del final de su ministerio a los fariseos. Incluso, ¿verdad?, Jesús dijo que para que nosotros podamos ver el pecado en el ojo ajeno, primero tenemos que quitarnos, ¿verdad?, una viga en el ojo propio para poder ver. Obviamente que en nuestros tiempos, así vemos, ya no hay viga, ¿verdad?, como la de antes. Todos son montenes y perfiles de fierro. Pero en los tiempos, ¿verdad?, que se construían grandes vigas, obviamente que
tapaba completamente el rostro, impedía ver. Y Jesús reprendió a los sacerdotes, a los escribas, a todos los religiosos de su época, los reprendió diciendo, ¿verdad?, que ellos eran hipócritas porque decían una cosa y hacían otra. Entonces no basta conocer la palabra, sino que hay que vivir. Seamos nosotros, dice Santiago, hacedores y no solamente oidores. El estándar que usamos para otros, Dios lo aplicará con nosotros. Porque Jesús dijo que con la misma vara que miramos seremos medidos. Es decir, ¿por qué? En nuestros tiempos, obviamente que hay un estándar para medir, medida física, la medida del metro. Entonces, la medida del metro es un estándar. ¿Por qué? Porque si alguien dice, voy a comprar un metro de tal cosa, un metro de polilito, un metro de cabra, lo viene y lo mide con otro metro, da lo mismo. Pero en los tiempos antiguos, en ocasiones, los reyes tenían una vara de medida, la de hacendado, ¿verdad?, tenía otra vara de medida, en otro pueblo tenían otra vara de medida. Entonces, había diferentes varas de medida. Por eso es que el Señor dice, con la misma vara que mides será medido. En una aplicación, es decir, así como nosotros, con las mismas palabras o con la misma, podemos decir, quizás con el mismo entusiasmo que va uno a juzgar a alguien, pues de igual manera seremos juzgados. Entonces, si no aplicamos misericordia, dice, tampoco a nosotros nos hará misericordia. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener ese cuidado en que debemos de juzgar, pero con un corazón sincero, no juzgar, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos lo mismo. Vamos a ver unos versículos en Mateo 23, ¿verdad?, y ya usted lo lee en casa todo el capítulo. Entonces, en el capítulo 23 de Mateo, prácticamente dice que Jesús acusa a escribas y fariseos. Y voy a leerles el verso 14. Tres versículos, 14, 15 y 16. Están tres ayes. Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque decoráis las casas de las vidas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Entonces, encontramos, ¿verdad?, en todo el capítulo una serie, ¿verdad?, de versículos en los cuales Jesús acusa a los escribas, a los fariseos, porque decían una cosa y hacían otra. No había coherencia en las palabras y sus hechos. Y eso, ¿verdad?, es lo que se condena. Por lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está escribiendo a los romanos. También
Dice el apóstol Pablo en el verso 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, que Dios juzga con verdad, o el juicio de Dios es según la verdad. Y sabemos que Él es el camino a la verdad de la vida. Entonces dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, es decir, que la acusación o el juicio del Padre de Dios no va a ser una mentira. El ser humano puede juzgar según le parezca o según crea, según su estado emocional, pero Dios juzga conforme a un hecho de vida. Dios nos juzga con justicia. Dios nos juzga a nosotros con justicia perfecta, no con apariencias, sino que en lo que acontece. No hay, ¿verdad?, favoritismos, no hay excusas delante de Él. Ahora, ¿qué podemos nosotros observar en estos versículos? Que nosotros podemos engañar a otro, pero no podemos engañar a Dios. Entonces, la verdad divina, lo que viene de Dios, saca a la luz lo que está oculto. ¿Por qué, verdad? Porque Dios no juzga como el mundo juzga, sino su juicio es justo. Y también nos dice el apóstol Pablo en el verso 3: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede en un terreno espiritual? ¿Por qué? Porque en un terreno físico, obviamente, ¿verdad? Si como líder, ¿verdad?, el pastor se pone a juzgar a cada miembro, va a decir, bueno, mira, yo juzgo. Obviamente, Dios está por arriba de todo, pero si un líder agarra y se pone a juzgar y está en pecado, y está haciendo lo mismo. Cuando se trata de miembros, pues obviamente que llegan los ancianos de la iglesia y lo disciplinan. Dice, bueno, pero cuando alguien ocupa un liderazgo, dice, bueno, ya es que lo juzga. O también puede suceder, ¿verdad?, que la persona juzgue y igual no se le va a acusar, no se le va a decir nada. Es decir, que alguien va y condena a otro y pues no se le dice nada ni el pastor ni los ancianos de la iglesia. Y se dice, qué bueno, o dirá la persona, qué bueno, porque pues nadie le dice nada. Pero resulta ser que en un terreno espiritual hay alguien que se encarga, ¿verdad?, de acusar la vida de las personas y utiliza la legalidad del pecado o la legalidad, ¿verdad?, del pecado para poder acusar por medio de la legalidad de la palabra. Es decir, que Satanás va delante de Dios y le dice, mira, tu palabra dice que una persona que condena a otra, pero le está haciendo lo mismo, dice que automáticamente ya se condenó a sí mismo con sus palabras. Entonces, por lo tanto, a esta persona ya me pertenece. ¿Por qué, verdad? Porque ya se condenó a sí mismo. Es decir, que hay alguien encargado de aprovechar, ¿verdad?, nuestra falta, nuestros errores,
hay alguien en un mundo espiritual. Imagínense, si en el caso, ¿verdad?, de Job, que era un hombre íntegro, un hombre, ¿verdad?, que hacía el bien, un hombre que aborrecía el mal, un hombre temeroso de Dios, y Satanás dice que como andaba recorriendo la tierra, pero en el caso de Job no había propiamente un pecado, ¿verdad?, para acusarlo. O sea, no tenía un pecado, sino que lo acusó de los beneficios que recibía de parte de Dios, ¿no? Porque le dice, bueno, ciertamente Job te ama o te quiere, dice, porque tú le das, dice, porque tú le has dado a él, lo has enriquecido. En otras palabras le digo, es que a Job tú lo tienes comprado. Dice, a Job lo has comprado y por eso es que te quiere, ¿no? Pero no es sincero. El amor de Job, el temor que te tiene Job no es sincero, es para amar al dinero. Entonces quítale lo que tiene y ya veremos. Si estaba acusando a alguien que era íntegro, que no tenía más de que se le acusara, imagínense a nosotros. Imagínense a nosotros en que cuando condenamos a alguien, entonces Satanás reclama, ¿verdad?, esa oportunidad. O sea, todo lo que nosotros hacemos o hagamos son oportunidades para el diablo. O sea, él, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que anda como un rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Es decir, siempre está al acecho, siempre está vigilando, esperando a ver en qué nos equivocamos o en qué le fallamos a Dios. ¿Para qué? Para que con eso Él utiliza la misma palabra. O sea, la palabra, por eso dice que la palabra es como una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque la puede usar para salvar, pero también la puede usar para condenar. Por eso es un arma de dos filos. Entonces, con la Biblia usted puede salvar a una persona, pero con la Biblia usted también puede condenar a una persona. Y el diablo utiliza la Biblia. Es más, la utilizó con Cristo Jesús. Cuando el Señor le dijo, escrito está, no solamente del pan vive el hombre, ¿no? Entonces Satanás dijo, bueno, también está escrito acerca del tigre, que el Padre mandará a sus ángeles cuando te arroja, ¿verdad?, al abismo, te arroje del templo hacia el piso. Él mandará a sus ángeles para que te sostengan en el aire, no te pegues en el piso. Utilizó la palabra. ¿Para qué? Para condenarlo. Entonces, Satanás utiliza la Biblia para condenar a los creyentes, es decir, o para aprovechar el pecado que comete un creyente y de esa manera obtener el permiso de Dios para causar daños. En ocasiones, por eso nosotros quizá caemos bajo o caemos en un hoyo en el cual nosotros estamos luchando y ¿por qué? Y nos ponemos a reflexionar y decimos, Señor, pero no he matado a nadie, ¿verdad?, para inducir el pecado. Así es en el mundo. Así es la gente del mundo cuando le predica y dice, oiga, mira, arrepiéntete, sí, pero es que yo no he matado a nadie. Entonces piensa que solo el homicidio es pecado. Entonces nosotros nos ponemos a reflexionar y decir, Señor, pero ¿en qué te he fallado? Soy fiel, aunque sea debajo de la lluvia, ¿verdad?, aunque haya vientos, aunque haya rayos, Señor, yo estoy ahí. Nos ponemos a reflexionar y meditamos, Señor, pero ¿por qué? Porque quizá en un momento determinado nosotros quisimos condenar a alguien
y el diablo va y utiliza esa sentencia en nuestra contra. Digo, así como David se condenó a sí mismo y fue una sentencia real. O sea, se sentenció él mismo. Entonces, puede hacer que nosotros, sin querer queriendo, sin darnos cuenta, sin estar conscientes, también nosotros nos condenemos a nosotros mismos. Por eso es que siempre, ¿verdad?, hay que actuar con prudencia, siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando don Miguel, ¿verdad?, hizo lo que hizo, la gente, ¿verdad?, a mí agarraba y me decía, oye, ¿usted qué le dijo? Pues yo no puedo decir nada ni a favor ni en contra. Oye, te digo que pues no pertenezco al mismo movimiento y no estoy en condiciones de juzgarlo ni de condenar. Entonces dije, bueno, para poder dar mi opinión, yo necesitaría, dije, las personas, por decir, yo necesitaría hablar con los afectados y con el afectado, es decir, platicar, ¿verdad?, por separado primero, ¿verdad?, con la esposa, con él, con la otra, ¿verdad?, ponerme a preguntar, ¿verdad?, cuál es la situación y poder dar mi opinión a un juicio. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, no estamos facultados, ¿verdad?, mayormente cuando pertenecen a otro movimiento. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nosotros no podemos corregir al criado ajeno. Yo dije, no puedo ponerme a un lugar. Entonces nosotros hay que tener cuidado en el momento que nos preguntan. ¿Por qué? Porque en ocasiones no nos preguntan porque la gente quiera saber. Ya lo saben. Simplemente es para tentar. En muchas ocasiones es para tentar nada más a las personas que vienen a preguntar. Pero, como dice el apóstol Pablo, que nadie escapará del justo juicio de Dios. O sea, nadie. Creer que somos mejores haciendo lo mismo es un engaño. Entonces, si nosotros nos encontramos en iguales condiciones, no podemos juzgar. Si no estamos, ¿verdad?, autorizados para juzgar, de igual manera no. Entonces, miembros, ¿verdad?, de otras iglesias, no estoy facultado, ¿verdad?, ni para juzgar ni para corregir. Entonces, ahí sí dice, no puedo yo corregir, como dice Pablo, al criado ajeno o al esclavo ajeno. Entonces nosotros únicamente lo que nos compete, pero de igual manera lleva un orden. Si hablamos nosotros dentro de una congregación, hay un orden. Es decir, no voy a agarrar, ¿verdad?, y decirle, eso tiene que hacer, es ir y llamar, ¿verdad?, a la persona, dialogar con él, dialogar con el hermano, ¿verdad?, con quien sea. Entonces, nosotros agarramos y dice que debemos de dialogar con la persona en privado, uno por uno. Entonces, decir, en privado con la persona, platicar con la persona, decirle, lo recomendable, lo que está haciendo, cualquiera que sea, ¿verdad?, sea una persona adulta, sea un joven, un adolescente, uno tiene que hablar de manera privada con la persona. Solamente si se llegase a dar el caso de que la persona persiste en el pecado, entonces es que ya se tiene que invitar a otra persona más, ¿sí?, quizá a un diácono,
y decirle, mire, acompáñenme, vamos a ir a visitar al hermano a su casa, para decirle, ¿verdad?, que regrese, que se restaure, ¿no? Entonces, pero de igual manera, dice, dos personas, ¿para qué, verdad? Bueno, para que el acompañante sirva de testigo. O sea, delante de quién, ¿verdad? Delante del juez. Es decir, que el acompañante sirva de testigo de que sí se le fue a visitar, ¿verdad? Que sí se le dijo que se reconciliara, que sí se le dijo, ¿verdad?, que se retirara del pecado. Entonces, si la persona no, aún así, ¿verdad?, no deja el pecado, persiste en el pecado, dice, entonces es que ya se debe de comunicar hacia la iglesia. Pero nosotros, aunque seamos líderes, no debemos, podemos, ¿verdad?, porque tenemos el micrófono en la mano, pero no debemos nosotros, ya desde el altar, del micrófono o en medio de la congregación, insultar o reprender a alguien. O sea, no, ¿por qué? Porque de igual manera el diablo, ¿verdad?, lo va a hacer con nosotros. Entonces, él va a aprovechar esa ventana o esa puerta que se abre, ¿verdad?, y va a decir, mira Señor, tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios justo que no haces acepción de personas. Y aquí, ¿verdad?, aquí tengo el video, y aquí donde dice, tu palabra dice, ¿verdad?, que una persona que condena a otro se condena a sí mismo. Así que, Señor, yo aquí traigo, ¿verdad?, la evidencia, y esta arma me pertenece. Entonces, ese es el peligro de condenarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Primero, nosotros no debemos de comparar nuestra vida con nosotros de manera superficial. O sea, no podemos ni debemos de compararnos. ¿Por qué? Porque no estamos en iguales circunstancias. Nosotros no podemos agarrar y compararnos. Es decir, viene una persona, ¿verdad?, viene en carro o en moto, no puede agarrar y exigir lo mismo a alguien que no puede. No están en iguales circunstancias. Entonces, alguien, ¿verdad?, que vive lejos contra alguien que vive cerca de la iglesia, ¿verdad?, están en diferentes circunstancias. Los que son matrimonios donde todos son cristianos con matrimonios mixtos están en diferentes circunstancias. Entonces, cada situación es diferente. Es decir, que para un juicio todo tiene que ponerse en una balanza. En el mundo espiritual, ¿verdad?, cuando nosotros juzgamos a alguien, lo ponemos en una balanza. Pero en lo espiritual, en un lado de la balanza se pone al que juzga, y en otra balanza, en el otro lado de la balanza, es el que está juzgando. O sea, no es, ¿verdad?, como en lo terrenal, ¿verdad? En lo terrenal es muy diferente. Si usted va a promover, ¿verdad?, un juicio con un abogado, usted no le va a preguntar al abogado para si es casado o vive en una Biblia, si es casado por la iglesia. Si usted va al médico, usted no le va a preguntar, ¿verdad?, si es casado y si es su primer matrimonio, o si ya va con el segundo, el tercero o el cuarto. Nada que ver. Entonces va a demandar, ¿verdad?, cuando llega delante del juez, eso no le va a preguntar de su vida privada. Saber a qué se dedica, va el juez, pero en el momento que se llega, el juez agarra y lo va a juzgar y lo va a condenar. Pero los jueces que son terrenales.
En ese caso, cuando llega alguien a acusar, ¿verdad?, en un tribunal terrenal, entonces ni el abogado ni el juez, ellos son agentes. Entonces, a la persona que esté juzgando, la van a juzgar, y no importa cómo sea. Y prueba de ello es todo lo que está saliendo, ¿verdad?, en las noticias, todo lo que está cayendo, ¿verdad?, en la cárcel. Entonces, pues estaba bien involucrados en maldad, todos involucrados en corrupción. En lo espiritual no. En lo espiritual, en un lado ponen al que está siendo juzgado, y en el otro lado de la balanza a la persona que va a acusar. Entonces, ¿por qué? Porque es diferente lo espiritual a lo terrenal. Entonces, todos, ¿verdad?, estaremos delante del juicio de Dios, y que si alguien practica el pecado, no escapará de la condenación del juicio de Dios. Entonces, para poder nosotros dictar, ¿verdad?, una opinión o una sentencia, hay que tener cuidado. Y comparar a alguien, también hay que tener cuidado. Lo que debemos de hacer es examinarnos a la luz de la palabra de Dios, y no, ¿verdad?, en la opinión humana. La vez pasada, ¿verdad?, en la hermana profeta, ¿verdad?, dijo, cuando estaba antes, dice Señor, que fuiste pesada en balanza y fuiste allá culpable. Yo le pregunté, ¿y quién estaba en el otro lado de la balanza? Es decir, ¿contra quién lo pesaron? Porque en la balanza se necesita un peso, una medida. Entonces, no es como las básculas de hoy, mayormente las electrónicas. Báscula electrónica, usted nomás pone el peso y le dice cuántos gramos o kilos pesa. Pero en las balanzas no era así. En las balanzas, en un lado de la balanza tenía que ponerse la unidad de medida. Bueno, los que somos, ¿verdad?, ya grandecitos, nos quedamos en los ranchos, ¿verdad?, se usaba mucho. Ya las otras medidas, ¿verdad?, la báscula, pues ya tenía, ¿verdad?, porque le ponen el peso y le recorrían el contrapeso, ¿no?, a modernos. Pero las antiguas no. Entonces agarraban, tenían una unidad de medida. Bueno, ese pesa 1 kilo, ¿cómo lo sabían? Porque le colocaban algo que pesaba 1 kilo. Y de esa manera sabían el peso. Entonces, si alguien es pesado en balanza espiritual, tiene que haber una medida de referencia. Es contra quién es la medida de comparación. O sea, ¿cómo nosotros podemos saber que alguien es bueno? Cuando nos topamos con alguien malo. Cuando nos topamos con gente que es mala, nos damos cuenta que convivimos con gente buena. O viceversa. De repente alguien tiene problemas en la casa, pelean y todo. Y viene alguien, ¿verdad?, de afuera y le habla con cariño. Entonces se da cuenta y su vida es un infierno. ¿Por qué? Porque comparó a alguien que es bueno. Entonces, de esa manera, alguien supo que era bueno y que era malo. Entonces, toma una medida de comparación. De nosotros, al juzgar, nos colocamos en un lado de la balanza. Concluyo con esto. Juzgar a otros sin examinarnos nos lleva a condenarnos. Dios nos llama a ser humildes, nos llama al arrepentimiento y sobre todo a que seamos misericordiosos. Dice, ¿verdad?, en el verso 4, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cada día nosotros, en lugar de mirar el pecado ajeno, mejor hay que mirar nuestro corazón. Y si encontramos una falla, es arrepentirnos, pidiendo a Dios mejor un espíritu manso, un espíritu humilde y sobre todo, ¿verdad?, un espíritu misericordioso, porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Misericordia. Cuando nosotros pedimos algo y no tenemos derecho, decimos: Señor, ten misericordia, para que de igual manera nosotros, al referirnos a los demás, actuemos con misericordia. ¿Cómo se le pide? Medite usted en su corazón, ¿verdad?, cómo ha tratado a sus semejantes, cómo ha tratado a sus hermanos, cómo ha tratado, ¿verdad?, a las personas quizá que están caídas o quizá, ¿verdad?, no quieren acercarse al Evangelio, o cómo usted se relaciona con los demás. Padre, te doy gracias por esa palabra y te pido, Señor, que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos enseñe, Señor, que podemos caer en el caso de David, que se condenó a sí mismo. Que nosotros, Señor, actuemos con sabiduría, actuemos con prudencia, pero sobre todo, Señor, con un corazón sincero. Que tengamos esa autoridad moral para poder juzgar a los demás. Que podamos, Señor, actuar con misericordia, para que también, Señor, al ser juzgados, tú hagas uso de misericordia con nosotros. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te pido, Padre amado, que esa palabra sea de edificación para nuestras vidas. A ti, Señor, de que no demos lugar al diablo y no tenga, Señor, no tenga el enemigo nada de que acusarnos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Gracias por la vida de hermano Leonor. Aumenta su fe cada día, Señor, y que sea, Señor, de apoyo espiritual su intercesión, Señor, para su familia. En el nombre bendito de Cristo Jesús, la pongo en tus manos, Señor. Pongo la vida de mi esposa en tus manos, Padre, que cada día, Señor, sigas usándola, hablándole, Señor, en sueños, en visiones, y que su fe no decaiga, Padre, sino que cada día vaya en aumento. En el nombre bendito de Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Amén y amén. Solamente avisos.